Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Tomen asiento, no se preocupe. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Gloria a Dios. Dice Dios en su palabra. Gloria a Dios. Mateo 16. La confesión de Pedro. Versículo 13 al 18. Del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decían los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Ahí nomás sentaditos oremos a Dios, porque antes de comer hay que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios, que no hay otro Dios semejante a ti. Reconocemos también que hemos pecado contra ti. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones por amor de ti mismo. No te acuerdes de mis pecados, perdóname, 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 Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto para poder entender y comprender tu palabra, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si podemos darle una ofrenda de aplauso a Jesús. A Dios sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Porque pueblo que vive, pueblo que alaba. Y pueblo que alabe, pueblo que vive. Gloria a Dios. La iglesia es el título de la enseñanza en esta tarde. Como les decía al comienzo, hay términos que usamos equivocadamente. ¿Por qué? Porque esto se ha venido transmitiendo de generación en generación. ¿Ah? Cuando venimos al culto decimos: me voy a la iglesia. Ya vengo. Si alguien viene a buscarme, dile que estoy en la iglesia. ¿De dónde viene, hermana? De la iglesia. Y vemos en la casa y dice: qué bonita la iglesia de Juan Olivo. Dice, de Juan Olivo. No, la iglesia no es mía. ¿Ya? Como vamos a aprender en esta noche, en esta tarde. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde proviene la palabra iglesia? La palabra iglesia proviene de un vocablo griego, porque todo el Nuevo Testamento, desde la palabra iglesia la vamos a ver solamente, la palabra iglesia solamente en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de San Mateo para adelante. En el Antiguo Testamento ni siquiera se menciona la palabra iglesia. ¿Ya? Ese para su conocimiento. ¿Ok? La palabra y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. El Antiguo Testamento se escribe en el idioma hebreo y parte de Daniel en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego. Y la palabra iglesia proviene de un vocablo griego que dice, se llama eclesía. Eclesía, que significa, ¿sabe lo que significa eclesía? Asamblea.
Eso es lo que significa la palabra iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es la asamblea o la reunión de los santos en el Señor. ¿Ya? Así que a partir de ahora vayamos cambiando el concepto, ¿ya?, de lo que es la palabra iglesia. Entonces, no son las cuatro paredes, no es el edificio. Al edificio llamémosle templo, al edificio llamémosle casa de oración, pero iglesia somos todos y cada uno de aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ya vamos a ver ahora los requisitos para ser parte de la iglesia del Señor, de la verdadera iglesia. Porque eso también un poco de presunción y orgullo religioso. Dice, mi iglesia es la verdadera, porque somos la mayoría. Esa es otra idea equivocada. Vamos a ver bíblicamente, cuál es la iglesia verdadera. Para su consuelo, no es la iglesia evangélica, la iglesia verdadera. ¿Ya? Alabado sea Dios. La iglesia católica menos, la de los testigos tampoco, la de los mormones menos. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa la palabra iglesia? Asamblea o reunión de los santos. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, vamos un ratito a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, el apóstol Pablo en esta carta le escribe a quién. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes, ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. El apóstol Pablo manda esta carta dirigida ¿a quién? A la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. Él es el dueño de la iglesia. Así que me voy. ¿Dónde te congregas? En la iglesia de Juan Olivo. Señor, reprenda al diablo. Usted no se congrega en la iglesia de Juan Olivo. Puede decir en la iglesia que pastorea el pastor Juan Olivo, porque la iglesia es de Dios. Amén. La iglesia es de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos, a los santificados en Cristo. Entonces, nunca Pablo va a escribirle pues a las cuatro paredes. Cuando escribe la carta a un conjunto de cristianos que en conjunto forman la iglesia de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, de ahí partimos que el fundamento y el fundador de la iglesia es el Señor Jesucristo. En el catolicismo, hermano, y perdónenme las personas aquí reunidas que son parte del catolicismo romano, yo le digo, yo soy exalumno salesiano, para su conocimiento. Yo estudié toda mi secundaria en un colegio de sacerdotes católicos. Fueron muchos extranjeros de toda nacionalidad, españoles, noruegos, australianos, argentinos, en fin. Yo no reniego de ello, recibí una buena instrucción moral, el alto concepto de los valores espirituales, pero en cuanto a Biblia, deja mucho que desear. Nos enseñaban las encíclicas papales, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, Concilio de Trento, Concilio de Puebla, Concilio de Nicea, y etcétera, etcétera. Pero menos Biblia, menos Biblia. Entonces, todos esos libritos como los testigos, Atalaya, pero son puros libros escritos por hombres.
Pero en la Biblia 0 bala, 0 puntos. Y bíblicamente, y dentro del catolicismo romano, ellos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, que Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro. Eso es una equivocada concepción respecto a eso. Pedro no pudo ser el fundamento de la iglesia. Y saben que acá interpretan mal, una mala interpretación. Mire, en Mateo 16, cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro, versículo 18, ¿no? Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no le dijo sobre ti, Pedro. ¿No? Léalo bien, Mateo 16, verso 18, ¿no? A ver, lea esa partecita. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Ahí nomás. Entonces, aquí hay una equivocada interpretación de la iglesia católica romana. Cuando Jesús dice, oiga bien, escuchen. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no le digo sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Por eso que en el catolicismo romano dicen, Pedro fue el primer papa. ¿Qué? Yo le preguntaría al cura, disculpe, padrecito, como quiera llamarle, ¿me puede anotar en este papelito la cita bíblica que diga que Pedro fue el primer papa? Se murió Pedro y nunca se enteró que fue papa. Además, si Pedro hubiese sido el primer papa, oh sorpresa, Pedro fue casado, tuvo su suegra, que cayó enferma de fiebre, y el Señor sanó a la suegra de Pedro. Entonces, ¿por qué los papas no se casan? ¿Aló? ¿Por qué los papas no se casan? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se da cuenta? Así como esta cosa usted va a ir, se le va a ir quitando la venda. Entonces Pedro se murió. Pedro fue apóstol. Cuando usted lee la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Así se presenta él, como apóstol. No dice Pedro, papa de Jesucristo. No. Acá como Pablo. Pablo llamado a ser apóstol de... Así se presentaban ellos, como apóstoles. Menos como papa. Yo no sé dónde sale esa palabra papa. Bueno, ahí lo que yo sé es que hay Papa Guairo, Papa Canchay, Papa Blanca, Papa María, entonces Papa Nada también hay, Papa Lai, Papa Güey. Pero cosas que no tienen base bíblica. Entonces, la mala interpretación dice cuando Jesús dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo Pedro sobre ti, yo edificaré mi iglesia. No. ¿A qué roca se parecía? ¿Sabe cuando dice esa roca, esa confesión que hizo Pedro? ¿Quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra, Cristo, es llamado la roca. La Biblia le llama a Cristo como la roca. Él es la roca de nuestra salvación. En el Antiguo Testamento dice, Jehová es la roca de mi salvación. Y en el Nuevo Testamento dice, Cristo es la roca. Primera de Corintios capítulo 10. Primero de Corintios capítulo 10. A ver, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Es interesante aprender la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿La roca de quién? ¿La roca de quién? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Es la roca espiritual. Lo que está viendo, sobre mí edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre él mismo, porque Jesucristo es el fundamento
y el fundador de la iglesia. Aquí ninguna iglesia la fundó el Papa. Habrá fundado la iglesia católica romana, pero el fundador de la verdadera iglesia de la Biblia se llama Jesucristo. Él es la base, Él es el fundamento. ¿Quiere verlo en la Biblia? Yo se lo pruebo todo con la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento, el que ha sido puesto por Dios, el cual es. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y cuando hablamos de fundamento es la base, es como este edificio tiene base, sobre que se cimienta la pared, las columnas, una buena base. La base, el fundamento de la iglesia, de la Biblia, es Jesucristo. Él es el fundador de la verdadera iglesia. Y Jesucristo no le puso que la iglesia fulana, la iglesia mengana, la iglesia sutana. Amén, hermano. La iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Dios. Alabado sea Dios. Ahora, entonces, la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ha sido puesto por Dios, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo, no, Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2. Del 4 al 7. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 7. Gloria a Dios. La piedra viva. La piedra viva. En la que Jesucristo, siga. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Una piedra, la piedra principal. Y el que cree en la piedra, pero no es una piedra cualquiera, y pone piedra con P mayúscula, habla de Jesucristo. Es la roca, es la piedra, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Y esa piedra llamada Jesucristo vino a ser desechada por los edificadores. ¿Qué significa? Crucifíquenle, crucifíquenle. Lo desecharon. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hechos 4, verso 11 y 12. Gloria a Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este Jesús, dice, la piedra que fue desechada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, mire, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. San Martín, María, Rosa, Juana, Chana, nada. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. No hay otro nombre. No hay otro nombre. ¿Ah? Saca un montón de nombres. Un solo nombre. Por eso que usted escucha cuando predicamos los cristianos, solamente hablamos de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y su mamá María? Sí, fue una santa y piadosa mujer. Pero el Salvador es Jesucristo. No es María.
Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cordero de Dios, Él es, y señaló a Jesús, Él es el Cordero de Dios. A Él oíd, a Él seguid, a mí no. ¿Cuántos me están entendiendo? Y todos los pecadores venían a Jesús. Y todos los enfermos eran traídos a Jesús. Y todos los sanados a Jesús. Usted ha visto un pasaje que dice, y la traían a María, para que María la sanara. O la traían a San Juan, a San Pedro, no. Alabado sea Dios. Es la piedra principal que fue desechada por los edificadores. Entonces, número uno, que el fundamento y el fundador de la iglesia se llama Jesucristo. La iglesia del Señor. Como decía la alabanza, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Es la iglesia del Señor. Número dos, la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. La iglesia, la cabeza de la iglesia no es el pastor. El pastor será un cabezón, pero no la cabeza. ¿Ah? Tampoco es el Papa. El Papa es la cabeza de la iglesia. Bueno, puede ser que de la iglesia católica, pero de la verdadera iglesia, la cabeza se llama Cristo. Y se prueba con la Biblia. Si yo le digo alguna cosa aquí y no se lo pruebo con la Biblia, no me crea. Salga corriendo de aquí, huya. Pero que, y si usted tiene alguna, dice, no, es que la Biblia de los evangélicos es diferente a la católica. Ok, véngase con su Biblia católica y díselo una. Dice, nomás que en la católica dice Yahvé y acá dice Jehová, nada más. O a veces en la católica dice el Señor, nada más, o Dios. Y acá le llaman Jehová. Y porque le llaman Jehová, es otra Biblia diferente. No, es la misma. Es exactamente la misma. Bien. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es el pastor la cabeza, no es el Papa de Roma la cabeza. La verdadera, la cabeza de la verdadera iglesia se llama Jesucristo. ¿Dónde está? Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. A su iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia que somos nosotros, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Espiritualmente hablando. ¿Qué hace el catolicismo? Agarra un pedacito de Dios y dice, abre la boca. Ya, a ver. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo es un pedazo de hostia. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Colosenses capítulo 1. Por si le quepa duda, ahí hay otro versículo más. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 18. ¿Dice? 18. Amén. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que si queremos o somos parte de ese cuerpo, tenemos que mantenernos sin mancha, sin irreprensibles. La iglesia se sujeta a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Estamos ahí. Gloria a Dios. Las casadas. Las casadas, ¿cuántas casadas hay acá?
Sujétense a su marido. Ahí dice, la mujer casada sujeta y estira la jetaza. No dice las casadas estiren sujeta cuando el marido les habla, no, sujeta. A ver, sí. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. El marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es ¿qué? La cabeza de la iglesia. ¿Lo dice la Biblia? Sáqueme un pasaje en la Biblia que dice que el Papa es la cabeza de la iglesia. Será el papanata de... Pero bíblicamente, la cabeza de la iglesia se llama Cristo. No pueden haber un cuerpo con dos cabezas, sería un fenómeno. Sería un ser fenómeno. Un cuerpo con dos cabezas, imagínense. Una sola cabeza es Cristo. Y así como la mujer se sujeta a su marido, la iglesia se sujeta a Cristo. Alabado sea Dios, aleluya. 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 Y así como la mujer casada debe obedecer a su marido, así la iglesia obedece a su marido espiritual Jesucristo. ¿Ah? Claro que hay mujeres casadas que se le trepan en la cabeza al marido y quieren hacer lo que la gana se le da. Y aquí, a ver, hay algunas que han venido, las otras se han quedado. Aleluya. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, número uno, el fundador y el fundamento de la verdadera iglesia se llama Jesucristo. Número dos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué más podemos decir de iglesia? Número tres. Hey. Ya, eso es lo mismo. Tercero. ¿Qué más nos enseña? La Biblia nos enseña que su iglesia, usted y yo, hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Y por qué dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre? Toda persona que ha vivido en el pecado, deleitando, disfrutando, estaba vendido al mercado de Satanás. Éramos propiedad del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. Éramos de su propiedad. Nuestro dueño era Satanás, y el dueño de todos los pecadores se llama Satanás. Pero Jesucristo en la cruz nos compró, nos redimió a precio de sangre. No con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo. Por eso que aunque usted no valga nada, tu marido le diga, no vale nada, tú no vales nada, para ti no vale nada. Para mi Dios valgo la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Valgo la sangre de Cristo. He sido comprado a precio de sangre. Aleluya. Dice, hay un dicho que dice, todo hombre tiene un precio. Todo juez tiene un precio. Serán corruptos. Pero un hijo de Dios verdadero no tiene precio. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y no hay cosa más valiosa que la sangre de Cristo. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, de esa vida pecaminosa. Dios nos ha rescatado, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino a precio de sangre.
A Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo, nuestra salvación. La redención de nuestras almas le vale a Dios la sangre de Cristo su Hijo. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. ¿Me entiende? Por eso y para eso es que Cristo vino a la tierra. Porque la humanidad entera estaba perdida, destinada al lago de fuego, infierno eterno. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo, para que con su muerte nosotros seamos resucitados de esa muerte espiritual del pecado. En Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Amén. Glorificad A Dios en vuestros cuerpos. Mire, habéis sido comprados por precio. Dios nos ha comprado con su sangre preciosa. Éramos propiedad del enemigo. Y Dios, para rescatarnos, tuvo que pagar un precio en la cruz. Que Dios se haya fijado en nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2, 4 al 7, ¿no? versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, pero de la cita, por favor. ¿Ya? Ya, la cita. Ok. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque vosotros, dice, habéis sido escogidos por Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Mire que Dios se haya fijado. Qué privilegio, hermano. Que Dios se haya fijado en nosotros. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Ese es el tema. Dios no se ha fijado en nosotros por lo que somos, porque no somos nada sin Dios, sino a pesar de lo que somos. Pecadores, malagradecidos, ingratos, insolentes. A pesar de todo eso, Dios nos amó y dio su vida por nosotros. Somos pueblo escogido por Dios. Repítame nuevamente Primera de Pedro 2:9, para que mire lo que es usted y yo desde que aceptó a Cristo. En esto nos hemos convertido. Siga. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Linaje escogido, real sacerdocio. Siga. nación santa, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. hemos sido llamados de las tinieblas del pecado a la luz admirable de Cristo. Eso es la iglesia del Señor, conjunto de redimidos. Pero se podrá llamarle pues iglesia a los borrachones, a los adúlteros, los idólatras, toda esa gente. No pueden, siguen en tinieblas. Eso no puede ser parte de la iglesia del Señor. Punto número 4. ¿Qué parece que vi? Después de haber sido comprados. La Biblia nos enseña que la iglesia de Jesucristo es comparada como una iglesia, como una virgen pura. La iglesia. Una virgen. Una doncella. Pura. Que no ha fornicado. Que no se ha contaminado con las cosas del mundo. Así el Señor compara a su iglesia. Como una virgen. Alabado sea Dios. Vamos a la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo,
capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Yo quiero decirles algo, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando yo hablo Antiguo Testamento, hablo de Mateo para atrás. Antes, de Mateo para adelante es Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Dios estableció una ley para los sacerdotes. Yo no sé de dónde sacó el catolicismo romano eso de que celibato sacerdotal. Una de las doctrinas del catolicismo romano es celibato sacerdotal. ¿Qué significa celibato sacerdotal? Que los sacerdotes deben mantenerse célibes, o sea, sin casarse. Por eso que hay muchos curas pervertidos, violadores de monaguillos y de niños. Dios estableció, bendijo y santificó el matrimonio por algo que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y por eso fue creada la mujer, por eso que la mujer fue formada, porque dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿quiénes son los papas y cardenales que le prohíben a sus sacerdotes a no casarse? Están mejor que Dios, ya saben más que Dios. ¿Ah? Y le prohíben. Las monjas no se casan. Y es una doctrina de demonios, se lo va a poner en la Biblia. Toda religión que prohíbe casarse, la Biblia le llama doctrina de demonios. ¿De qué se lo pruebo? Tranquilos, tranquilos. En el Antiguo Testamento Dios establece que los sacerdotes podían casarse. Si lo deseaban, podían casarse. Y mire, y estableció con quiénes podía casarse. Solamente le estaba permitido por Dios a los sacerdotes casarse con doncellas. Estaban prohibidos de casarse con viudas, con divorciadas, ¿no? Tenían que ser doncellas, o repudiadas de su marido. Ni con viudas, ni mujeres separadas, ni repudiadas, ni divorciadas. Solo con doncella. ¿Y quién es una doncella? Una jovencita pura que nunca ha tenido relaciones íntimas con nadie. ¿Ah? Una mujer virgen. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿y de dónde sacaron esa doctrina de no al casamiento de los curas y las monjas? Yo les voy a probar que esta doctrina es demoníaca. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Siga. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Prohibirán casarse. ¿Cómo le llama? Doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siga. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. ¿Se dolió? Dios no se va a contradecir, pues. No va a decir por acá, ¿no? Una cosa y me sale con otra. Génesis 2:18, y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo.
Y dijo Dios, voy a hacerle una ayuda idónea. Y hizo la mujer. Y se la trajo al varón y le dijo, hueso de tus huesos, carne de tu carne, varona será llamada. Y le trajo a una mujer. No le trajo a otra mujer, a otro hombre. Como ahora, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es diabólico, satánico. Cuando Dios creó a la mujer, le sacó una costilla y hizo una mujer, no hizo un hombre y una mujer. Y dice, a ver, escogerán, ¿quieres un hombre y una mujer? O un rato con el hombre, otro rato con la mujer. No, pues, es perversión. Perversión. Entonces dijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a otro hombre, a su mujer. Ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Me entiende? ¿Y cómo que por acá va a prohibir casarse? Los curas no se casan, las mujeres no se casan. Doctrina de demonio. Es duro, perdónenme las personas que están aquí. Cuando yo vine recién al cristianismo, yo comencé a ver varias cosas. Y vea en la Biblia católica, en la latinoamericana, en la Nácar Colunga, en la Castro Viger, en las ediciones paulinas, en la Dios habla hoy, en cualquiera Biblia que usan los católicos, va a decir lo mismo. Va a decir lo mismo. Y es más fuerte en la Biblia católica, por ejemplo, los sirios dicen, parecen espantapájaros en medio de un melonar. Terrible. Es terrible. Lo que pasa es que mucha gente no lee la Biblia. Lee Condorito, lee el pájaro loco, porque están cada vez más locos. Leen Condorito, el Pato Donald, pero no leen la Biblia. ¿Aló? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, la Biblia dice también respecto a la iglesia de que va a ser arrebatada, va a ser levantada por el Señor en las nubes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hacia adelante, al 17. La iglesia del Señor va a ser arrebatada, va a ser levantada en los cielos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hermanos, llegará un día, y ese día no está muy lejano, que la iglesia del Señor será levantada antes de que vengan los juicios de Dios sobre la tierra, antes de que comience el gobierno del anticristo, antes de que comience la gran tribulación, antes de que comience la tierra a arder como estopa, antes de que comience a llover fuego y azufre sobre la tierra, Dios levantará su iglesia. Por eso estamos aquí, preparándonos para ese día. Por eso y para eso. Aquí no venimos a perder el tiempo. Acá estamos preparándonos para que cuando el Señor venga será como ladrón en la noche su venida, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los hermanitos cristianos que han muerto, se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos en santidad, nos esforzamos por agradar a Dios, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para estar siempre con el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en los cielos. Por eso es que Jesús dijo de sus discípulos, Jesús cuando oraba por sus discípulos decía: Padre, te ruego por aquellos que tú me has dado,
y también por los que han de creer por la palabra de ellos, nosotros. Están en el mundo, pero no son de este mundo. Somos extraterrestres. Aquí estamos de paso nada más. Peregrinos, nada más. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. No te ruego que los quites del mundo. Guárdalo del mal. Cuídalos. Protégelos. Amén. Pero esta iglesia, su lugar no va a ser en la tierra. Pronto el Señor vendrá y seremos arrebatados juntamente con Él. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ah? Los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. Ese es el destino final de la iglesia. Y el privilegio que hemos tenido de ser escogidos. Si no, que estuviera perdiendo el tiempo. Si no fuera así, yo estuviera en el humo, prendidazo ahí, subiéndome al cerro y haciendo señales de humo como Apache. O como tren de sierra echando humo, que da miedo. Porque tenemos una esperanza mejor. Amén. Porque lo que este mundo te ofrece es pasajero, dura poco. Lo que Dios ofrece es para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Para vida eterna, para vida eterna. Aleluya. ¿Y por qué y para qué? Ya para terminar. ¿Y por qué y para qué vamos a ser arrebatados al cielo? Para participar de esas bodas del Cordero. El Señor Jesucristo es el novio de la iglesia. ¿Ah? ¿Y a qué novio le gusta que su novia esté coqueteando con el mundo? ¿Ah? Imagínese usted, está templado, o usted está casado. ¿Usted le gustaría que su mujer esté coqueteando con el vecino, con el compadre, con todo el mundo? No, pues, menos Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Somos la novia del Cordero. Y cuando seamos levantados es para estar celebrando las bodas, el Cordero con su novia. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Aleluya. Apocalipsis capítulo 19. Dios le mostró al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 19 es el último libro de Revelaciones, versos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. A las bodas del Cordero. Bienaventurados. Amén. Estas son palabras fieles y verdaderas. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria a aquel que nos salvó. Las bodas del Cordero. Que el esposo y la esposa estén preparados. A eso vamos para arriba. A celebrar las bodas del Cordero. Y escribe, le dijo el ángel a Juan. Estas son palabras fieles y verdaderas. Bienaventurados los llamados a ser parte de las bodas. ¿Cuándo dice gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Amados, la iglesia verdadera tiene un solo nombre. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Es una iglesia que ha sido rescatada del mundo pecador, ha sido lavada con su preciosa sangre, purificada por su palabra para andar en vida nueva. Esa es la iglesia del Señor. La asamblea de redimidos, de aquella gente que renunció voluntariamente a ser parte de ese escabroso mundo pecador y a vivir una vida consagrada para Dios. No que seamos perfectos, porque solo Dios es perfecto,
pero nos esforzamos para hacer las cosas que a Dios le agrada. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Esa es la verdadera iglesia, que escucharon la palabra y confesaron a Jesucristo, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Póngase de pie la iglesia del Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Te ruego que esta palabra tuya, mi Dios, se quede profundamente grabada en mi corazón. Santifícame por tu palabra. Vivifícame a través de ella. Padre, perdóname. Perdóname por hacer las cosas, por venir haciendo cosas que no te agradan. Y gracias por abrirme los ojos. Bendice este pueblo, Señor. Bendice a toda persona que nos honró con su presencia.